Sí, silenciando micrófonos. No. Vale, pues bueno, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Como bien sabéis, estamos en el marco de Regenera Local y antes de empezar con el invitado de hoy, que nos va a dar una charla muy interesante para todos aquellos que estén queriendo aprender sobre agricultura regenerativa, contaros un poco qué es esto de Regenera Local y por qué llevamos ya una semana entera hablando sobre estas temáticas. Regenera Local nace. El año pasado, la edición anterior fue en Cantabria de la mano de Impact Hub y busca crear espacios de conversación para poner en valor las iniciativas que ya funcionan en distintos territorios y que sirvan de buenas prácticas para otros, ¿no? Así que eso es lo que vamos a ver hoy también justo. Y durante esta segunda edición, la edición ha sido liderada por BeForget y es en Lanzarote donde hemos tenido estas jornadas presenciales y toda esta semana vamos a tener charlas desde cualquier otra parte de la península y de otros rincones del mundo que nos van a ayudar a ver, oye, pues efectivamente, qué funciona, qué es aquello que funciona para regenerar nuestros territorios. Y estamos tocando temáticas tan diversas como desde la educación y el talento joven a la agricultura y el sistema agroalimentario o el turismo regenerativo, ¿no? Vamos a ver prácticas de todo ellos, así que bueno, os invitamos desde aquí a revisar todo lo que vamos a tener en esta programación y a agradeceros a los que estáis hoy aquí en este espacio para aprender junto a Jacobo. Bienvenido, Jacobo. Vamos a presentarte un poquito, ya nos cuentas sobre ti. Jacobo Monereo, siempre me cuesta un poco también Monereo. Además de ser un profesional que ha trabajado en diferentes desarrollos de modelos de negocio, actualmente es el codirector de Regeneration Academy y hoy nos va a contar un poquito más en qué consiste, ¿no? Que para que conozcáis un poco, es un proyecto que se afinca en la Junquera, una finca de 1.100 hectáreas que está dedicada a la agricultura regenerativa y a partir de todas esas buenas prácticas y de toda su experiencia es donde van acompañando e impulsando nuevas propuestas, nuevos emprendedores, formación, etcétera. Nos lo va a contar él. Así que bienvenido, Jacobo, a Regenera Local y gracias de verdad por hacer esto en conjunto porque tu conocimiento es parte a que podamos estar hoy aquí. Así que bienvenido, Jacobo. Nada, joder, pues muchas gracias, Brad. Y nada, por tenerme aquí, sobre todo, pues bueno, pues lo que se pueda transmitir o que se pueda inspirar para seguir, pues eso, con nuestra idea de llevar esto de la agricultura, y ya no solo la agricultura, sino que es el pensamiento regenerativo general a las Ujú. diferentes áreas. Entonces, como ha dicho Vlad, bueno, yo soy Jacobo Monereo, yo soy originario de Madrid, pero por la vida al final he acabado aquí, en la finca de la Junquera, pues codirigiendo esta fundación que es la Regeneration Academy, que básicamente nos centramos en esto, en la investigación y sobre todo con esta experiencia de la investigación implementada, digamos, como digo yo, en la realidad, en una finca real, eh, pues transformar todo eso en conocimiento, básicamente. Programas de educación que vamos o que ofrecemos tanto a nivel territorial como a nivel internacional, pues para directivos de las empresas de la agroindustria, de fincas, etcétera. Y bueno, pues también a nivel europeo, pues intentar llevar todo este conocimiento, pues se puede decir a Bruselas, básicamente, e intentar que esto de la agricultura regenerativa permee a esos niveles, básicamente. Y bueno, Estupendo. y nada, y hoy voy a contaros, pues bueno, sí. Perdona, antes de empezar, creo Ah, que se me corta vale. un poco. Y Simplemente aprovechar todas las que estáis hoy aquí. Si queréis hacer alguna pregunta, podéis dejarlas por el chat y al final vamos a dejar 10 minutitos para que podamos conversar con Jacobo. Así que nada, simplemente recordar esto y va a quedar la sesión grabada por si la tenéis que terminar de ver en algún otro momento. Y ya con esto vamos para adelante. Gracias, Jacobo. nada. Y, y bueno, y básicamente lo que os voy a mostrar hoy es un poco un viaje por lo que hemos hecho en estos últimos años y esta transformación que ha tenido la finca de la Junquera, eh, y la implementación de este tipo de técnicas regenerativas, sobre todo contextualizando en climas semiáridos, ¿vale? Que eso es, digamos, nuestra especialidad.
Y al final, pues bueno, también vamos a comentar un poco que ya no es solo la agricultura, sino es algo más. Es la regeneración de lo que llamamos el paisaje, que se compone y sobre todo en los principios que nosotros nos basamos y cómo hemos ido implementando esto a nivel un poquito más social, se puede decir. Así que nada, empiezo y, y comparto la pantalla. Vale, yo necesito que me digáis si se ve. A ver. Perfecto, Jacobo, se ve perfectamente. Vale, perfecto. Pues empezamos, sobre todo siempre antes de empezar todas estas sesiones y hablar de agricultura regenerativa, etcétera, primero ubicarnos. Sobre todo ubicarnos porque hay dos junqueras. Está la junquera del Pirineo y después en otro clima muy diferente donde estamos nosotros, que es la finca de la Junquera, que se encuentra en la región de Murcia, en el municipio de Caravaca de la Cruz. Caravaca de la Cruz está al noroeste de la región de Murcia. Nosotros estamos lindando con Almería y con Granada, ¿vale? Estamos en un sitio que se llama el Altiplano, bueno, o se denomina el Altiplano. Es un sitio bastante curioso, sobre todo por las condiciones climáticas, geológicas, etcétera, donde nos encontramos. ¿Qué son estas? Básicamente la Junquera, pues bueno, pues igual que la zona donde nos encontramos, tiene un clima un tanto extraño. También nosotros pensamos en la región de Murcia como un sitio, es verdad, de mucho calor, seco eh, y pegado al mar. Pero nosotros es como también un poco lo opuesto, calor hace, pero bueno, nuestra finca está considerada como alta montaña. Es decir, nos encontramos a 1.100 metros de altitud sobre el nivel del mar. Eh, tenemos pues bueno, unos suelos eh, calizos, arcillosos, no muy buenos suelos, la verdad, con unas precipitaciones, y esto lo cojo así un poco, porque esto va a ser también un tema importante, de media, más o menos, aquí nos lleven unos 280 litros metro cuadrado anuales. 280, 300. Pero en estos últimos 3 años, eh, esto ha cambiado bastante. Es decir, llevamos en el año agrícola pasado, aquí tuvimos unas precipitaciones para que os hagáis una idea de 84 litros en 13 meses. Es decir, si un sitio se considera un desierto oficial cuando llueve menos de 30 o 30. Es decir, estamos a 50 litros solo de ser un desierto oficial, ¿vale? El año anterior eh, llovió 64 y en una semana llovieron 200 litros de golpe. Entonces, estoy hablando de que estamos en un sitio con unos climas extremos. Es decir, hemos hablado también un poco de precipitaciones, pero de temperaturas igual. Tenemos temperaturas que llegan en verano a los 40 grados y en invierno menos 14. Esta oscilación térmica también hace que la agricultura, y obviamente pues no sea del todo fácil, ya que si los vamos con el agua. Y bueno, nada más, dentro de pues de estas, digamos, de estas circunstancias, pues bueno, está la finca, que es más o menos de unas 1.100 hectáreas, es una finca bastante grande. Y pues bueno, pues también ha tenido una transición y ha tenido una conversión. Lo voy a hacer la historia lo más corta posible para luego preguntas, lo que queráis saber más de la finca. Pero bueno, esta finca pertenece a la misma familia desde 1863, es decir, que ya más de 200 años, en la misma familia. Por lo tanto, es fácil monitorizar y sobre todo ver qué ha pasado en estos 200 años en una finca básicamente eh, pues de producción de fibra, es decir, fibra que se plantaba aquí cáñamo y esparto. Estas dos eran los cultivos principales hasta 1900 y poco, donde se cambió esa producción por cereal. Y así ha sido
hasta hace más o menos unos 13 años. Entonces, lo que os vamos a contar ahora ha sido esta transformación que ha tenido la finca durante estos últimos 13 años, ¿vale? Donde esta finca pasó de un monocultivo de cereal a tener 7 tipos de cultivos diferentes más ganadería en extensivo, ¿vale? Tenéis ahí los datos, pues bueno, tenemos cereal, almendro, aromáticas, pistachos, tenemos un poco de viña, manzanos, huerto, estas vacas que os voy a comentar que son algo especiales, y después zonas naturales, ¿vale? Zonas naturales que puede ser monte o puede ser zonas que no están cultivadas, ¿vale? Eh, bueno, pues también se cuenta como tales. Dicho esto y puestos en contexto, vamos a empezar. ¿Qué es esto de la agricultura regenerativa para los que estéis aquí y no sepáis? Y sobre todo la eterna pregunta de qué diferencia hay entre la convencional o la ecológica. ¿Qué es esto o de la ecológica a la regenerativa? Pues bueno, básicamente, o a mí me gusta explicarlo de esta manera. Nosotros tenemos aquí la línea del impacto cero, ¿vale? Que es el impacto neutro. Entonces tenemos una manera de hacer agricultura, que es la convencional, en la que todos nosotros sabemos más o menos cómo funciona. Eh, pues bueno, dentro de una regulación se permite ciertos tipos fitosanitarios, eh, igual que fertilizantes, igual que otros productos que se le puede, pues bueno, se pueden usar en ciertos cultivos, en diferentes cultivos, pues tienen los cuales, al igual que, bueno, pues el agua, el laboreo, etcétera. Eso convencional. Entonces, ahora llega la agricultura ecológica. ¿Y qué es la agricultura ecológica? Obviamente, la convencional tiene un impacto, obviamente, negativo si lo vemos desde el punto de vista de todos los principales recursos que utiliza el agricultor, ¿vale? ¿Qué llega la agricultura ecológica? ¿Y qué te dice la agricultura ecológica? Esto en papeles, es decir, la certificación ecológica. Te está diciendo, pues, bueno, no eches estos tipos de productos, ciertos tipos de productos fitosanitarios, herbicidas, insecticidas, fungicidas, también fertilizantes de origen sintético, pues todo eso, la legislación te dice, bueno, no eches esto y no se puede echar este tipo de productos, puedes echar otros que están certificados como ecológico. Pero aquí entra un poco el tema, que sí que sigue siendo, sí que sigue teniendo un impacto negativo, ¿vale? En estos recursos. ¿Qué trata la agricultura regenerativa? Cambiar este impacto negativo por un impacto positivo. ¿Y esto en qué se traduce? Básicamente en estas dos cosas. Tenemos un paso de convencional a ecológico, que es un cambio de producto, y el verdadero salto es del ecológico al regenerativo. ¿Qué es? No es un cambio de producto, es un cambio de manejo, que eso es lo que vamos a ver hoy. Es decir, y este tipo de manejo, pues bueno, sobre todo pone foco en los aspectos y los pilares fundamentales o los recursos que tiene un agricultor para su producción. Esto lo podemos ver de esta forma, ¿vale? También, que esto ya para rematar un poco. Y sobre todo también para entender un poco qué es esto pues escuchamos lo principal es el ecológico y ahora pues el regenerativo, pero siempre escuchamos lo de verde, bio, bueno, hay que ponerlo también un poco en contexto, es decir, pasamos de ese convencional con un impacto negativo a lo verde que tiene un impacto un poquito menor, después pasamos a lo sostenible que digamos el impacto es cero, pero no hay un impacto positivo y ya empezamos ya a tirar hacia la parte regenerativa, ¿vale? Que obviamente cuenta con ya no solo mejorar nuestros recursos, sino tener un impacto más allá, que esto también hablaremos en la sesión de hoy. ¿Y cuáles son los tres principales recursos que el agricultor tiene? Estos tres pilares fundamentales. Y, como me estoy centrando aquí en la agricultura regenerativa, agricultura, pero es fundamental el cuarto pilar, que es el social, ¿vale? Que eso hablaremos después. Pero esto es la madre del cordero. Sin suelo, sin agua y sin biodiversidad, un agricultor no puede hacer nada, ¿vale? O le va a costar mucho hacer agricultura. Entonces, ¿qué es lo que regeneramos? Estos tres pilares.
donde no pone ojo la agricultura ecológica. Por eso digo que tiene un impacto negativo. Se puede hacer agricultura ecológica sin cambiar el manejo, teniendo un manejo totalmente convencional, pero no te están diciendo qué pasa con el suelo, cómo utilizas el agua y qué impacto tienes en tu biodiversidad. Si nos vamos un poquito más en profundidad, tenemos esto. En suelo, ¿qué nosotros queremos en este tipo de climas semiáridos y sobre todo con la circunstancia climática que nos rodea? ¿Qué es nuestro objetivo? Primero, obviamente, conservar nuestros suelos, frenar la erosión. Esto es uno de los principales retos que tenemos en nuestra región y sobre todo a nivel mundial. Estamos hablando que dentro de, o estiman 100 años, vamos a perder casi el 50% de nuestros suelos. Y ahora vais a ver la importancia que tiene esto. Porque cuando se dice que se va a perder el 50% de nuestro suelo, estamos perdiendo el mejor suelo que tenemos. ¿Vale? Luego, la fertilidad. Hay que recuperar, hay que regenerar los suelos. Es el único recurso, es uno de los recursos que no podemos reciclar, sino que esto se tiene que regenerar. Estamos partiendo de que tenemos unos suelos cada vez más pobres y más dependientes de estos productos externos, ¿vale? Para la producción. Y esto tiene mucha complejidad, la fertilidad. Tenemos que hablar de materias orgánicas, de microbiología, una cantidad de factores que obviamente le van a dar esta estructura y gracias a esta estructura y a esta fertilidad natural y este control de la erosión, pues vamos a tener suelos mejores, básicamente, y más productivos. Es verdad que esto tarda tiempo, ¿vale? Pero hay que empezar por ahí. Y ligado a esto, tenemos que ver también cómo juega y qué papel tiene el agua. Es decir, la agricultura regenerativa lo que hace es que tiene una visión, digamos, sistémica, holística, que se dice. Todos estos pilares van unidos entre sí. Un buen suelo tiene que estar vinculado a un buen manejo del agua, ¿vale? ¿Y por qué? Porque, claro, si estoy hablando de erosión, ¿qué produce la erosión? Principalmente el agua. Entonces, aquí empezamos ya a tener muchos puntos en común. Y para la fertilidad igual, la humedad de nuestros suelos o la capacidad de infiltración. Aquí por nuestro clima y sobre todo en los climas mediterráneos, pues tenemos precipitaciones extremas, que eso que nos lleva a tener pues eso, grandes problemas de erosión, falta de infiltración, es decir, nosotros cómo lo vamos a manejar, ¿vale? Y sobre todo la optimización. Si nos caen pues, 80 litros al año, cada gota de lluvia que nos cae al suelo la queremos tener en el suelo, no la queremos tener en un barranco. Y ya por último, obviamente, si juntamos el suelo con el agua, empezamos allá a tener pues la parte de la biodiversidad. La biodiversidad, aquí me gusta dividirla en dos. Tenemos la biodiversidad que nos viene a la cabeza, que es natural, y después la biodiversidad, que esto es súper importante. Nosotros comemos biodiversidad, ¿vale? La biodiversidad es algo que nos comemos, está todos los días en nuestros platos, ¿vale? Y esto juega un papel muy, muy, muy importante, que es la variedad genética, ¿vale? Y la biodiversidad genética que tenemos. Y en este caso con las variedades tradicionales, al igual que, por ejemplo, potenciar, como he dicho, la biodiversidad natural y crear más espacios para esta biodiversidad, que juega un papel fundamental en nuestros cultivos y en nuestra vida, básicamente. Es aquí claro bueno, que lo que digo, en esta finca todos los elementos que he tocado son elementos que hay que regenerar y hay que tener un buen manejo de ellos. Periodos de sequía muy largos, cada vez más extremos, climas también muy extremos, unos suelos muy dañados, muy degradados sobre todo por estas prácticas de estos últimos más o menos unos 100 años y después una biodiversidad muy tocada. Hay que hablar también que los climas mediterráneos son climas muy frágiles. Son climas que no, o sea, y sobre todo sí, son climas que cualquier variación y sobre todo son ecosistemas muy frágiles.
cualquier variación del clima, cualquier acción humana es fundamental y sobre todo va a tener un impacto muy grande en su evolución futura. Por lo tanto, hay que, hay que estar, o hay que cambiar la tendencia a ir hacia una regeneración de este tipo de ecosistemas. Y por lo tanto, en la Junquera, esto lo que hacemos no es marketing, es pura supervivencia, literal. Esto no lo hacemos por hacernos los guays ni los modernos. Esto es porque o se hace de esta manera o ya aquí esto se acaba. Y esto es lo que vivimos tanto ecosistémicamente como socialmente. Pues nada, empezamos. Lo primero, el gran topic que tenemos aquí, el gran tema, la erosión. La erosión, como os he dicho, si tengo un año que no te llueve nada y en una semana te caen 200 litros, pues esto pasa esto. Esto, este vídeo que os voy a poner aquí. Esto que vemos aquí, esto es lo que pasa muy frecuentemente, que pues bueno, pues pérdida de suelo. Y sobre todo cuando digo pérdida de suelo, estoy hablando si ya en esta zona se está perdiendo unos entre 40 y 80 toneladas de suelo por hectárea año, en donde estamos nosotros. Eso significa que te está bajando casi un dedo la parcela. Claro, pero ¿qué es la erosión y qué se lleva la erosión? No es solo suelo, sino que es la parte más fértil del suelo, donde están, que estos son los primeros 20 centímetros. En esos primeros 20 centímetros tenemos toda la fertilidad o la mayor parte de la fertilidad y la actividad microbiológica del suelo. Pues en cada lluvia se está yendo la gran parte, bueno, o casi todo. Esto lo multiplicamos año, ¿y qué tenemos? Tenemos una pérdida casi total de suelo. Aquí en algunos puntos de la finca ya llegamos a la roca madre. Cuando llegas a la roca madre se acabó la agricultura y se acabó todo. Entonces, esta conservación ha pasado a ser una prioridad número uno, pero ya no solo aquí en la Junquera, sino a nivel mundial. ¿Y aquí qué hacemos? Pues una de las técnicas, que es esta, he de decir que todas las técnicas tienen un impacto en el suelo, en el agua y en la biodiversidad. Todas están conectadas. No son todas, o sea, no hay aisladas y solo se hace esto para esta. No, no. Todas tienen un impacto en esos tres pilares. ¿Esto qué es? Pues yo lo llamo como el 2.0 de las terrazas. ¿Qué intentamos conseguir con esto? Que es una franja en curvas de nivel es decir, de la pendiente, ¿vale? Son líneas paralelas, horizontales, eh, que siguen el contorno de la pendiente y tienen pues esta hendidura. ¿Esta hendidura para qué sirve? Para recolectar el agua. Y sobre todo cuando recolectamos el agua y bajamos la velocidad del agua, estamos bajando la capacidad erosiva del agua. Y sobre todo, ¿qué estamos haciendo? Estamos mejorando la infiltración. Es decir, que normalmente el agua, si tenemos 6 o 12 o 6 meses que no llueve nada, o sea, la tierra está seca, seca, seca y no puede absorber. No tiene una capacidad de infiltración. Por lo tanto, eh, cuando llueve, pues esa agua patina, básicamente. ¿Qué estamos haciéndole? Barreras. Esas barreras van a bajar la velocidad, mejoran la infiltración y por lo tanto tenemos menos erosión, tenemos una humedad más permanente en la tierra y sobre todo que mucha o parte de ese agua ya no solo se queda en la tierra, sino que rellena los acuíferos. Otra técnica. Aquí tenemos, y me voy a meter en curvas de nivel y keyline, que se llama la línea clave. Aquí tenemos dos parcelas, una con, como veis ahí, eh, y aquí se ve muy bien la diferencia entre una plantación convencional, es decir, plantación en cuadrícula de almendros, versus una plantación en línea clave. Esta línea clave es pues algo diferente.
Se planta siguiendo las curvas de nivel, pero con una pequeña inclinación para que cuando llueva en la pendiente el agua no se vaya al fondo o a la parte baja de la parcela, sino que se redistribuya por toda la parcela. ¿Vale? Entonces esto es un poquito más técnico, pero bueno, da la capacidad también de redistribuir ese agua que cae en la parcela, no como en la parte, digamos, convencional y sobre todo también, como veis, la diferencia de una y otra. Una tiene vegetación entre los árboles y otra no la tiene. Una foto más clara y donde se ve mucho mejor una técnica regenerativa y una técnica convencional. Si os fijáis en la parte de la derecha, vais a ver aquí, pues obviamente los almendros sin nada de vegetación, es decir, estamos creando desierto de árboles, que esta vegetación, ¿qué hace? Vamos a hablar después de las cubiertas vegetales, pero sujetar tierra. ¿Veis aquí la línea de erosión que hay? Clarísimamente. En nuestra parcela no tenemos nada. Y vamos a ver después unos suelos cubiertos y sobre todo en una plantación siguiendo las líneas de las curvas de nivel. Al plantar en curvas de nivel, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo líneas horizontales, pequeños diques como hemos visto, para que el agua baje, digamos, su velocidad e infiltre mejor. Vamos a verlo desde el cielo y así... Ay, no, espera, que este no era este. Tengo aquí las caras. Aquí veis desde otra vista cómo luce un lado y otro lado. Vemos aquí que se distribuye mucho mejor. La erosión para, se ve claramente dónde para la erosión, ¿vale? Luego tenemos otra cosa que aquí es lo que quería enseñaros, que son no este sistema tan movido, sino otro que es mucho más sencillo, que es, como hemos dicho, las franjas de infiltración que hemos visto antes, pues igual, pero eh, curvas de nivel en plantación. Es decir, siguiendo las curvas de nivel, aquí tenemos una parcela que es de aromáticas. Que se va viendo. Si veis estas líneas o esta parcela que es de aromáticas, tiene una curvatura. Esa curvatura se va ajustando a las curvas de nivel y va siempre en contra de pendiente. ¿Para qué? Exactamente igual. Pues para bajar la velocidad del agua y que mejorar la infiltración. ¿Vale? Ahora os voy a poner otro ángulo. Veis que no son rectas, que si tienen, se van ajustando, digamos, a la forma de la parcela y a la pendiente de la parcela. ¿Vale? Y ahora vamos a ver la otra parte de aquí. Aquí sí que se ve mucho mejor. ¿Veis cómo cambian los marcos de plantación? Y aquí es donde se empieza a jugar con estas curvas. ¿Vale? Con esto, ¿qué conseguimos? Lo que hemos estado hablando. Estamos consiguiendo bajar la velocidad del agua, mejorar la infiltración y, por lo tanto, la erosión. Aparte que visualmente a mí me parece mucho más interesante y mucho más bonito de ver. Luego, trampas de sedimentos, crucial, volvemos a repetir lo mismo. Frenar la velocidad del agua. Estos son diques, son pequeños diques que hacemos a lo largo de toda la finca, en donde aparecen ramblas, a donde aparecen canales de erosión. Es aquí donde con una pequeña retención lo que vamos a conseguir es aumentar la capacidad que nosotros tenemos en la finca de retención de agua, básicamente. Con esta retención de agua también que conseguimos que mucha más vegetación aparezca colindante a la zona. Si tenemos vegetación, tenemos algo que nos sujete y nos agarre la tierra, ¿vale? Pasamos de estas trampas de seguimiento o estos mini diques a ya hacer charcas. Nosotros tenemos o hemos implementado en nuestra finca más de 80 charcas alrededor de la finca.
Hay charcas que mantienen el agua todo el año, hay otras que mantienen el agua sobre unas semanas eh, o unos días, pero da igual. Cualquier retención del agua es buena y tiene un impacto positivo porque bajamos, obviamente, vuelvo a repetirlo porque es la clave, conseguimos acumular agua, esa acumulación del agua lo que va a hacer es bajar en ciertos puntos, digamos, la velocidad erosiva del agua, crea, por lo tanto, sitios con más vegetación, estos sitios con más vegetación tienen un impacto sobre la biodiversidad. Estas charcas funcionan como oasis en la zona donde nos encontramos nosotros, literalmente como oasis. La cantidad de especies que encontramos nuevas que han colonizado los sitios donde tenemos humedales y charcas es impresionante. De verdad, a mí me parece un milagro y es posible. Y muchas de ellas están muy vinculadas a polinizadores, es decir, vino un biólogo marino a estudiar qué impacto tenía la charca sobre los cultivos y sobre todo que muchos de los insectos que son los polinizadores naturales necesitan el agua para reproducirse y sin agua es imposible. Gracias a estas charcas se han podido y sobre todo están apareciendo estos polinizadores y sobre todo también otro tipo de insectos que ayudan a combatir cierto tipo de plagas. ¿Vale? Las charcas no están impermeabilizadas artificialmente. Tenemos, gracias a, bueno, la suerte de que para esto la arcilla vale mucho, entonces con esta compactación que hacemos de la tierra, valdría, ¿vale? Es decir, pues veis así un poco cómo se empieza a hacer una charca y sobre todo, pues bueno, pues tenemos charcas de muchos tamaños. Tenemos charcas bastante grandes o charcas chiquititas y son bastante asequibles y sobre todo que funcionan fenomenal. Y así es como luce, por ejemplo, un sistema de charcas, ¿vale? Eh, que tenemos en una parte de la finca. Entonces, esta parte de la finca era una tierra totalmente antes que se araba y ahora fijaros la vegetación que sale gracias a estos puntos de agua. Esta vegetación es totalmente espontánea y junto con esta vegetación, pues toda la cantidad de fauna que ha ido apareciendo. ¿Vale? Y sobre todo vais a ver que, bueno, pues obviamente no hay erosión en un sitio donde antes había una erosión y antes era una rambla, básicamente, donde bajaba mucha agua. Aquí tenemos otra charca y después, como veis, tenemos de diferentes tamaños. Pero esto es muy importante, bajar la velocidad del agua, acumulación y puntos de agua, o permanentes o temporales. Y fijaros, no sé si se ve al fondo, de dónde viene todo este agua y todo este sedimento de una plantación de almendro convencional. Mirar toda la erosión que hay ahí. Claro, el vecino no quiere hacer ningún tipo digamos, de técnica y esto es lo que pasa. Nosotros sí que retenemos, digamos, su parte con la técnica de las charcas, básicamente. Y ahora vamos a ver otra parte, que esto es, digamos, esto es entre dos parcelas, en una rambla que normalmente no hay nada. Veis aquí los puntitos de agua, toda la vegetación que se acumula aquí en la franja. ¿Vale? Estos son verdaderos oasis. Mirar qué tipo de tierras y de climas tenemos. Y esto solo es por una acumulación, ¿vale? Y puntos de agua. Estos son búnkers de biodiversidad y sobre todo frenan, como digo, la erosión y mejoran la infiltración tanto para los acuíferos como a las parcelas. Otro punto importante, cubiertas vegetales, suelos desnudos, igual a propensión, obviamente, a la erosión. Son espacios sin ningún tipo de biodiversidad. Imaginaros un olivar en Jaén, no sé si lo habéis visto,
cientos de miles de hectáreas donde solo hay olivo y no hay nada más en el suelo, nada más. Eso es un agujero en la biodiversidad. ¿Y qué son plagas? ¿Y qué son enfermedades? Pues básicamente un desequilibrio en las poblaciones. Si tenemos nada más que solo una cosa, obviamente que lo que va a vivir de comer almendro, hojas de almendro o lo que sea, va a estar ahí. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Sistemas más complejos y sobre todo incluir esta biodiversidad. ¿Qué nos da la cubierta vegetal? Primero, agarra el suelo, nos ayuda a agarrar el suelo, frenar la erosión, pero aparte bajamos la temperatura del suelo, cuidando nuestros suelos, porque la temperatura también afecta, esto es como en la piel. Y bueno, también se puede hacer un uso de esta cubierta vegetal como abono verde. Es decir, se puede aumentar y se puede trabajar con estas cubiertas vegetales para que aporten a nuestro cultivo más nutrientes, etcétera. Aparte de la biodiversidad que se genera en estos espacios. También se pueden hacer cosas como franjas de vegetación. Si nuestro cultivo es muy pequeño todavía, se puede dejar esta franja central de vegetación que va a hacer una función similar. Cuando el cultivo vaya aumentando, estoy hablando en secano también, porque si estamos hablando de regadío, pues tiene otro manejo diferente, pero el principio es el mismo. Agarrar, mantener el suelo y mejorar nuestros suelos. Nosotros también, aparte, tenemos un mínimo laboreo. Es decir, labramos lo justo y necesario, como máximo 3 veces al año. ¿Vale? Lo convencional pues serían pues unas 6 veces, 7, 8, algo así. Pero siempre dejar este tipo de vegetación en el suelo. Muy importante también la agricultura regenerativa, materia orgánica. La materia orgánica, es decir, fertilización orgánica. ¿Cuál es el rey? Pues bueno, el compost, el lombricompost, da igual lo que queramos utilizar. Pero tenemos que incluir esta materia orgánica. La salud de nuestros suelos, y este es el indicador clave más o menos que tenemos en la agricultura regenerativa, es aumento de materia orgánica. Materia orgánica. Para que os hagáis una idea, esta correlación que tiene con el uso del agua. Una hectárea, bueno, un 1% de materia orgánica o de incremento de materia orgánica puede almacenar casi 100.000 litros de agua. Solo un 1% de materia orgánica. Es clave también para mantener unos suelos mejores y sobre todo esto va a ayudar también a la microbiología del suelo. Otra técnica que tenemos, las reforestaciones. Hemos plantado el año pasado más de 180.000 árboles en toda la finca. Árboles pues locales, es decir, pues arbustos pues, que se dan obviamente en la propia finca. Y bueno, pues aquí tengo un ejemplo que no lo hacemos de cualquier manera. Y bueno, bueno, perdón, ahora lo vemos en los vídeos. Igual que los setos de biodiversidad, ¿vale? Que bueno, pues esto es como una reforestación, pero entre las parcelas, ¿vale? Aquí vais a ver un pequeño vídeo. Toda esta vegetación auxiliar, donde en un lado y en otro, en la diferencia entre dos parcelas, que normalmente no suelo ver nada, pues entre estas líneas plantar vegetación auxiliar, arbustos, árboles que puedan ayudar a que otros polinizadores lo habiten. Y ahora aquí es donde iba. A ver, ¿dónde tengo esta slide? Aquí. Vale. Que esto es como lo hacemos nosotros, que sobre todo, pues igual, el Lanzarote con el tema de las viñas es exactamente igual, es hacer agujeros. Estos agujeros protegen del viento, del sol y de otros elementos climáticos y sobre todo, lo más importante, relacionado con el agua, mirar cómo luce una ladera, que esto es lo que nosotros plantamos ya hace unos años. Tú, cada vez que estás haciendo un agujero, estás abriendo un hueco en la tierra donde cuando llueve se va a acumular el agua. ¿Y qué estás haciendo con eso? Crear textura en la capa, digamos, o en el suelo. Esto tiene una capacidad de retención de erosión y de agua brutal, ¿vale? Entonces ya matamos dos pájaros de un tiro, o varios, ¿vale? Aquí se ve muy bien, no sé si lo diferenciáis con los agujeros donde hemos hecho ahí todas las reforestaciones. Y el incremento de supervivencia
de los árboles ya puestos que ponemos aquí se multiplica si lo pones solo directamente a ras de suelo. Eh, ¿Y a dónde va? También otra de las técnicas que utilizamos es pastoreo dirigido con vacas. Fuimos los primeros en tener vaca en extensivo en la región de Murcia. En estas vacas, las vacas que utilizamos, tenemos dos tipos, berrendas y después otro tipo que es la murciano levantina. Nosotros tenemos el 97% de la población de este tipo o esta raza de vaca, que es la típica de aquí en Levante. Y bueno, pues estamos intentando también pues sacarla de la extinción, básicamente. Y hacemos el pastoreo en extensivo y dirigido con estas vacas que están en la finca y en fincas aledañas y se mueven hasta 30 kilómetros alrededor de la finca. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues, como veis, con estos collares. El collar que tiene esta es una vaca murciana, pues estos collares nos hayan ayudado muchísimo porque tienen pastor virtual. Tú marcas con el móvil el pastor con la mano y la vaca aprende, porque el collar este cuando se acerca a donde está, digamos, el límite, suena una musiquita, si se pasa le da un calambrazo, pero la vaca ya aprende a que cuando suena la música se tiene que ir para atrás. Con esto que hemos conseguido, meter a las vacas en sitios donde sería imposible meterlas con un pastor eléctrico normal. Por lo tanto, hacemos un pastoreo dirigido y sobre todo la utilización de esta tecnología para mejorar así también nuestros suelos y bueno, pues, pues ir dándole, digamos, digamos, otro manejo diferente al que se está utilizando o que se usa principalmente aquí en la región, que es el intensivo. Obviamente, dentro de los cultivos que nosotros, y como una técnica en sí, es fijarnos en cultivos que estén adaptados a este tipo de clima y a este tipo de altitud que tenemos, como las aromáticas, el cereal o los almendros. Lo que hablaba antes, también muy importante, las variedades locales. Las variedades locales son variedades que principalmente son variedades adaptadas a este tipo de clima. Una vaca, la vaca murciano levantina, está adaptada a este tipo de clima. Tú metes aquí otro tipo de vaca como un limusín y lo va a pasar. Entonces, buscar siempre qué había antes de lo que cuando empezó la Revolución Verde, otro tipo de cultivos. Eso siempre es un buen banco de sabiduría para ver otras opciones que hay. Pues igual también que las hortalizas, pues ir a variedades tradicionales, ir a variedades locales que van a funcionar mejor con estos con suelos o con los suelos que tengamos y el tipo de clima, obviamente. Otra técnica en sí, pues igual, del monocultivo a la diversificación de cultivo. Es decir, para que os hagáis una idea, llevamos 3 años sin cosechar cereal por la sequía, porque es imposible. Menos de 100 litros es muy difícil. Si hubiésemos seguido solo con el cereal, llevaríamos 3 años con un ingreso cero. Al haber diversificado tanto la finca, primero, estamos viendo opciones, estamos viendo, nos estamos adaptando mucho más a los cambios climáticos que tenemos, que esto es muy importante y no se habla mucho, sino que hemos visto que a principios de 1900 funcionaba el cereal, pero ya no está funcionando el cereal. Entonces, por un tema climático, un tema que las precipitaciones están bajando y el clima se está volviendo más extremo. Esta diversificación nos da opciones a ver qué funciona. También diversificamos el riesgo. Es decir, tenemos, si no funciona el cereal, pues nos funcionan más las aromáticas, o los almendros, los pistachos, ¿vale? Y sobre todo es que una finca es un ecosistema en sí. Si cuanto más diversificado tengamos, mucho mejor. Más complejo va a ser y mucho más resiliente. Y ya para acabar, pues obviamente esto no es más, o sea, esto va más allá de un impacto natural. Aplicar la agricultura regenerativa significa ver más allá. Ver una finca como algo que está dentro de un ecosistema y que es complejo.
y sobre todo que cuando vamos tocando y vamos realmente eh, volviendo a restablecer los vínculos que hemos ido rompiendo durante estos últimos 100 años, eh, vamos a impactar en otras áreas, ¿vale? Que ya no es la propia agricultura. Pues hemos visto los recursos naturales, obviamente los principios de la agricultura: aumentar la fertilidad, frenar la erosión, optimizar los recursos hídricos, mejorar la infiltración, etcétera. La gestión de los ecosistemas, tener este impacto en lo que hacemos en la finca y sobre todo en las áreas naturales, y cómo la combinamos también con los cultivos, diversificación de los cultivos, adaptarlos al clima que tenemos y a los recursos que tenemos. Esto va a tener un impacto y sobre todo cómo nosotros lo hemos enfocado. Pues obviamente haciendo esto también restablecemos o tocamos la parte social que quería hablar. Mejoramos primero la empleabilidad. En esta finca solo trabajaba fija una persona para 1.100 hectáreas y eventualmente, eh, en época de cosecha, etcétera, pues gente que trabajaba temporalmente. Ahora somos un equipo de 20 personas. Fijaros cómo cambia la película de monocultivo a diversificación. Obviamente va a tener más trabajo, pero también tienes un impacto. El equipo es solo gente aquí de la zona, sobre todo creo que tenemos un equipo, bueno, y tenemos un equipo bastante joven, con trabajos dignos, y, bueno, pues obviamente esto tiene un impacto en el restablecimiento también de la comunidad y traer empleos de calidad. Y obviamente en la parte económica que tiene que existir, pues eso, diversificar y sobre todo ser más resiliente a lo que tiene que, a lo que viene, básicamente, y a estos cambios. Y ya por último, y por eso me he centrado en estos tres impactos, nosotros bebemos de una filosofía que es, y sobre todo quiero remarcar esto antes de acabar la sesión, que la agricultura regenerativa es una parte, ¿vale?, de restauración de lo que nosotros, bueno, del paisaje, básicamente. Entonces, la agricultura regenerativa, si vemos, o sea, la agricultura en el paisaje, lo vemos de esta forma, ¿vale? O esto es la teoría de donde nosotros lo vemos. Si vemos el paisaje, o como queréis llamarlo, un territorio, una bioregión, etcétera, no solo es agricultura. Entonces, son más cosas. Aquí lo clasificamos en tres zonas, ¿vale? Es decir, tenemos la zona natural, es decir, las zonas naturales de bosque, o no hace falta que sea exclusivamente de bosque, sino en zonas donde eh, no hay ninguna otra actividad en esas zonas y, bueno, pues están ahí, que no están tampoco utilizadas para temas agrícolas ni nada parecido. Zona natural, la zona combinada, que aquí estaría, digamos, la parte principalmente de agricultura, que juega digamos, la zona natural con una acción humana, y después la zona económica, que aquí estaríamos hablando de todo el tema, bueno, o la parte más de procesamiento, por decir una palabra, pues las ciudades, los pueblos, donde hay una actividad económica, digamos, más activa. Pues estas tres zonas configuran el paisaje. Entonces, ¿cómo restaurar este paisaje con estas tres zonas? Pues a través de lo que nosotros llamamos los cuatro retornos. La actividad, o toda la actividad con la mentalidad regenerativa, tiene que tener estos cuatro retornos, que es el retorno del capital social, que hemos hablado, de restablecer estas conexiones en la comunidad rural, súper importante, traer y sobre todo crear trabajos, crear actividad, valorar el patrimonio cultural, gastronómico que se tenga, desarrollar esa parte o tener un impacto en esa parte. El retorno del capital natural, obviamente, es regenerar, digamos, lo que hemos visto, el capital natural que tenemos en nuestra zona, tener ese impacto ahí, y obviamente tener un retorno financiero. Esto es fundamental, que todas las actividades tienen que tener ese retorno financiero. ¿Para qué? Pues no para hacernos ricos de la noche a la mañana, sino para realmente seguir mejorando nuestro entorno. Y para mí, el último de todos, que es el retorno de la inspiración.
toda actividad que tengamos y que hagamos, ya sea con agricultura regenerativa o más centradas en las zonas naturales o más centradas en nuestra zona de producción, tiene que tener un propósito. Tiene que tener ese propósito que inspire a otras personas a realmente a sumarse al, digamos, a sumarse al cambio y que se puedan ir implementando en otros sitios y en otros proyectos. Tiene que inspirar a la gente, es decir, esto no lo hacemos de puertas hacia adentro, lo hacemos de puertas hacia adentro y de puertas hacia afuera. Tenemos que estar abiertos también para poder inspirar y multiplicar así pues, más o proyectos o ideas o otro tipo de iniciativas con esta visión. Y esto es lo que hemos conseguido aquí, en la pedanía de la Junquera. Eh, Esta pedanía, que se llama la pedanía de la Junquera, era un antiguo pueblo que daba nombre o que da nombre a la finca. Aquí vivían unas 100 familias más o menos. O sea, era una pedanía importante de Caravaca. Llegó a tener pues como unas 200 o 150 personas y se abandonó por completo en los años 60. Eh, y así, así siguió abandonada hasta el 2013, donde hemos ido poco a poco con esta idea de llevar la agricultura regenerativa, no tanto a los cultivos, pero también a la zona, pues eso, al pueblo. Actualmente somos una pedanía oficial con 12 habitantes. Y esto ha sido gracias a qué? A este cambio de mentalidad y sobre todo a llevar la agricultura regenerativa a la propia finca. Esto que ha creado que otros proyectos, otras iniciativas y sobre todo de cara ya no solo a nivel territorial, sino a nivel europeo, sea un faro en agricultura regenerativa. Y bueno, pues os explico así rápidamente cómo funciona esto. Pues la Junquera, de lo que hemos hablado, fue lo primero que empezó a implementar estas técnicas de agricultura regenerativa en la base, en la tierra. Y gracias a esto, otros proyectos nacieron, como el Ecosystem Restoration Camp, que está focalizado en la restauración de zonas naturales y ecosistemas, la Fundación Regeneration Academy, que lo que hace es básicamente canalizar proyectos de investigación que se aplican en la finca y con eso, ¿qué hacemos? Lo transformamos en educación, de lo que pasa en la Junquera. Y después, lo pongo ahí en la punta, pues ha servido para muchos otros proyectos para que, digamos, como de incubadora, proyectos que basados en la agricultura regenerativa y en lo que estamos haciendo y toda la información que hemos recopilado durante estos años, pues nazcan, ¿vale? Por lo tanto, tenemos este ciclo de sinergias que marco yo con las flechas. La Junquera parte de todo con esta iniciativa, vamos a, cuando empezó a iniciarse con la agricultura regenerativa, que crea esto segundo nivel, que es formación y restauración ecosistémica. Cuanto más formación hay y cuanto más proyectos de investigación que se implementan en la finca, más audiencia vamos a tener en nuestros cursos, más complejidad, se abren otras nuevas vías que hace que la academia se enriquezca mucho más. El Ecosystem Restoration Camp, cuanto más actividad tienen en la restauración de ecosistemas, más gente atrae, más cursos de restauración de ecosistemas hace, que se implementan otra vez en la Junquera y esto tiene una sinergia súper positiva. ¿Para qué? Para que otros proyectos nazcan. De otra manera, tenemos estos 4 retornos en estos 4 niveles. La Junquera como retorno del capital natural, el impacto principal es en el retorno del capital natural, aunque tiene esos 4 retornos ella misma. Después, organizaciones independientes que se han sumado en esta segunda capa, que van más vinculado a la restauración ecosistema y sobre todo al aprendizaje y a la educación y a la investigación, donde tiene un retorno del capital social directo. Y después, como ejemplos del retorno del capital financiero, pues tenemos esto, otros proyectos que han nacido o que se basan aquí en la propia finca de la Junquera.
Y entre todo esto, ¿qué hace? Pues tenemos un entorno y sobre todo tenemos un sitio que es inspirador. Inspirador para que otros proyectos puedan inspirador para que otros proyectos puedan aplicar lo que más les inspire de nuestro ejemplo y que vayan multiplicando, digamos, la acción y sobre todo llevándose la impresión, digamos, regenerativa. Y esto es. Muchas gracias, Jacobo, porque desde luego que o sea, nos has enseñado la concreción, ¿no? O sea, desde los ejemplos más prácticos y esa cadena última me parece muy interesante porque no solo nos quedamos ahí, sino que volvemos a la parte casi más de toda la exposición, casi lo más difícil no es tanto todas las prácticas implementadas, sino el cambio de conciencia, ¿no? El cambio de cómo nos abrimos a un nuevo conocimiento que ya estaba ahí o a evolucionar un conocimiento tradicional hacia unas nuevas prácticas, comprendiendo y mezclando otras disciplinas. Me parece muy interesante también esa mezcla de talentos. Ya no solo hablamos de agricultores, sino que estamos integrando otras disciplinas de investigación científica, de biología. Estamos mezclando como muchas más disciplinas que al final tienen también un impacto también en el tejido, en esa parte social, ¿no? Vamos a recoger algunas preguntas, pero justo casi ya como la primera que tenía yo integrando algunas que he leído era cómo generamos ese cambio de conciencia para que los que tienen terrenos, como estás tú mismo viviendo, ¿no? Colindando con terrenos que todavía no se animan, que entiendo que el ejemplo y que entiendo que ver las buenas prácticas y la rentabilidad y luego con el tiempo, o sea, hay algunos que a lo mejor necesitan más evidencias, ¿no? Para animarse a cambiar. Y Mm. voy a leer la pregunta para que me respondas de Salva, que decía, bueno, muchas gracias, Jacobo. Preguntarte en la parte social cómo podemos influenciar justo a los agricultores de la zona afectada por la DANA, en este caso de Valencia, para cambiar el modelo actual hacia esa mirada regenerativa. Y nos comenta que está impulsando un plan de regeneración de empleos sostenibles para la zona con una proyección de 6.300 empleados, de los cuales los 5 ejes del plan es el nuevo mundo natural, donde una parte importante es la biodiversidad y la agricultura regenerativa para crear 800 empleados en este tema, ¿no? O sea, Mm. recogiendo esa pregunta de Salva sobre cómo podemos influenciar pues a los agricultores. Claro, en el tema agro, a ver, creo que bastante peculiar, sobre todo si estamos hablando de productores, sector primario, ejemplos. Tiene que haber ejemplos. Tiene que haber ejemplos donde los agricultores vayan y lo vean. Eh, Da igual tampoco, bueno, o sea, a qué escala. O sea, no necesitáis un ejemplo como de 1.100 hectáreas como tenemos aquí, pero necesitamos ejemplos. Y los ejemplos ayudan un montón a fijar sobre todo conceptos y ver que eso es real y que eso funciona. Eso es el mejor punto para empezar a trabajar con agricultores. Estamos hablando de que alguien no va a lanzarse a hacer algo que le va a costar el dinero eh, y sobre todo que un error en la agricultura depende de cómo lo implementes, pero es un año de espera. O sea, si la has cagado, vas a esperar un año. Entonces, la gente quiere ver realmente que eso funciona y a partir de ahí tratarlo yo creo que con mucha naturalidad, el hecho de decir, oye, este sistema que estábamos llevando llega a un punto en el que ya deja de funcionar y tenemos que centrarnos ahora mismo en lo que está viniendo y prepararnos a lo que viene y adaptar nuestra forma de cultivar y nuestros cultivos, básicamente. Pero no es nada de señalar de tú lo estás haciendo mal porque esto es hacerlo bien. Al revés. Hay que decir, está cambiando y esto va así. Y sobre todo, si lo miras en el términos de la PAC, dentro de los ecoesquemas, hay muchas de estas técnicas que os he mencionado que se están incorporando gracias a estos ejemplos de agricultura regenerativa que lo hemos ido escalando a poder llegar a demostrar que esto dentro de los ecoesquemas o que lo añadan a esto de los ecoesquemas. Y además te está mandando por ahí la PAC. O sea que esto es una herramienta también bastante interesante para decir a los agricultores que es que esto no es ninguna tontería. Además, van a poder beneficiarse de cierto tipo de subvenciones por este tipo de implementación de técnicas. Súper. Y si tenemos tiempo para una pregunta más.
¿Te Yo parece, sí, por Jacobo? mí lo que queráis. Vamos, Vale, o sea, pues vamos a dar a la bueno, última, justo que viene un poco en relación a esta última parte, ¿no? Hablan como nos preguntaba Antonia. Ante esa primera propuesta de implementar la regeneración en ese territorio y viendo un poco también las consecuencias de que antes había una persona, ahora hay un equipo mayor, hay una necesidad como, bueno, pues financiera a lo mejor más elevada en un inicio. Cuéntanos si queréis sobre vuestro caso, cómo conseguisteis ponerlo en marcha en primera instancia a nivel de financiamiento, nos a nivel preguntaba. de financiamiento, a nivel de financiamiento de la finca, obviamente la transformación de una finca y sobre todo de esta escala, mm, o sea, se necesita dinero y se ha ido haciendo por fases. Es decir, sobre todo lo que hemos funcionado más ha sido pues con préstamo, básicamente. Ah, dentro de toda, y sobre todo que es que seguimos, o sea, que esto Ujú, no se ha acabado. O sea, que el cambio ha ido paulatino, pero es que seguimos. Es decir, ahora, por ejemplo, con el tema del cereal, vemos que el cereal pues ya es una vaca vieja eh, y no le queda mucho. Y entonces, pues bueno, tenemos que mirar cuáles son las vacas jovencitas e ir probando con las vacas jovencitas. Y bueno, pues al principio, pues obviamente tienes que ir investigando y tienes que ir haciendo pruebas. Obviamente las pruebas, no hacerlas de voy a cambiar un montón de hectáreas para poner algo y a ver si me funciona. No, previamente hemos hecho una serie de pruebas bueno, que funcionan, vamos aumentando la escala de, o digamos, el tamaño de estas pruebas y ya después pues ya se instauran como en sí mismas. Con las vacas pasa lo mismo, o sea, fuimos vamos, tenemos la campaña ganadera en extensivo de vacas más grande de Murcia y somos yo creo que creo que somos nosotros. O sea, eso no existía en Murcia. Entonces, a nivel bueno, también de legislación es también muy raro, ¿sabes? Entonces, pues ver otros nuevos sistemas, pero financieramente esto ha sido a pulmón, básicamente. y bueno, y no voy a dejar de escapar lo de las vacas, que me ha parecido una innovación alucinante, que antes del chispazo suene música ya me parece hasta muy empático también, ¿no? O sea, me parece una maravilla como generar ese, Sí. como el efecto Pavlov previo, pero que sea, oye, ya empieza la música, me tengo que ir para el otro lado. O sea, que me parece Nada, muy... total, o sea, eso ha cambiado radicalmente. Lo del tema de los collares eléctricos es una pasada. O sea, y sobre todo también visualmente, o sea, tú llevas las vacas a un sitio, marcas con el móvil dónde va a estar, digamos, el- el, los límites de donde tú les marques y ya está. Entonces, no tienes que poner ahí pastor eléctrico, ni tienes sobresaltos de que se te pasa una vaca, ni nada. Sí, sí. Estupendo. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, pero sí que os dejamos el contacto de Jacobo, el ejemplo de estas buenas prácticas y como ya sabéis que además, pues no solamente que lo pone en práctica, sino que acompaña a otros para que lo pueda poner en práctica, pues también revisar un poco todo lo que le está impulsando si tenéis algún proyecto similar donde los pueda ayudar. No sé si hay algún comentario de alguien más que quiera estar y si no, pues agradecerte muchísimo que hayas estado compartiendo. Mucha fuerza para continuar adaptándose y pivotando todas las necesidades que tengáis, que sabemos que cada año es un ciclo único y muy contentos de que formes parte también de estos espacios donde justo inspirar es la clave para transformar. Así que gracias, Jacobo, por haber estado hoy con nosotros. Nada, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo en estas sesiones. Muy Gracias, agradecido. Antonia, Mónica, Salva, Lorena, Paz, todos los que habéis estado hoy por aquí, que habéis estado escuchando y nada, seguimos aprendiendo en conjunto, así que no os perdáis el resto de espacios. Un Fenomenal. abrazo a todos. Vale, Gracias. hasta Hasta luego. luego. Chao.